Ok. Bien, entonces continuamos. Decíamos entonces aquí que vamos a nosotros a determinar entonces el, el, el título, ¿verdad? El planteamiento del problema también es un aspecto que vamos a considerar. La dedicatoria, los derechos de autor, el marco de referencia, el marco teórico, que todo esto va relacionado, todo va relacionado. A la medida que nosotros vamos trabajando las primeras partes del protocolo, eso nos sirve para la siguiente, porque recordemos que dijimos va a llevar un orden o una cadena entre todos. Entonces se hace necesario ese hilo conductor que va a llevar cada una de las partes de referencia, perdón, de las partes del protocolo. Con el planteamiento del problema, el sábado pasado hablábamos de eso, lo quiero recordar para que a efectos del examen, que acá se puede llegar al planteamiento del problema desde algunas interrogantes que nosotros podemos formar de modo que nos sirvan para encontrar una dificultad, encontrar un problema y que ese problema podamos solucionarlo. Acá se puede sugerir, ¿verdad?, de interrogantes que nos formulemos nosotros sobre el tema que hemos elegido, o bien, una vez planteado el problema, puede concluir con una o varias interrogantes también. Nosotros aquí vamos a delimitar ese planteamiento, ese problema, es decir, vamos a darle una ubicación en el espacio, en el territorio, para determinar así dónde vamos a nosotros a investigar, cuando podamos delimitarlo eso. Es importante delimitarlo por los antecedentes, ¿verdad? Vamos a delimitarlo y vamos a buscar sus antecedentes, la evolución que exista sobre ese tema y el estado actual del problema. Puede ser de que ese mismo problema que nosotros hemos identificado no sea de ahorita, que ya haya tiempo en que surge esa dificultad o esa carencia que nosotros identificamos. Entonces hay que retomarlo. ¿Desde cuándo venimos atravesando este problema para ponerlo así en su estado evolutivo y en el estado actual? Ahora, ¿cómo está eso? Entonces aquí nosotros lo hacemos en el planteamiento del problema, y este planteamiento del problema, al darle respuesta, va a resultar la justificación del tema. ¿Sí? Tenemos este problema. Se identifica del año, por decirlo algo, desde 1990 a la actualidad. Seguimos teniendo la sociedad esa dificultad, o sea, de llevarlo al tiempo de ahora, porque es un problema que estamos atravesando y necesitamos encontrar una solución a él, ¿verdad? Entonces se hace desde esa esfera y delimitarlo por eso mismo. Cuando nosotros entonces identifiquemos esto, vamos a poder solucionar ese problema y vamos a tener la justificación del problema. Vamos a tener entonces la justificación del problema. Es importante esta delimitación también del problema para que nos sirva de guía o de base de hasta dónde vamos a llegar y qué recursos necesitamos nosotros
para desarrollar la investigación y que necesitamos nosotros entre esos recursos de la bibliografía. Si decimos de que es un tema o es un problema, perdón, de que venimos atravesando, ya tiene antecedentes, que es de 1990, pues vamos a requerir respaldar ese planteamiento y buscar entonces la bibliografía de que sustenta ese planteamiento que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, buscar lo que ya en 1990 ya se investigó, o que ya se trató sobre eso, o que ha habido de una u otra forma, ¿verdad? Para justificar así el planteamiento del problema y poder justificar la necesidad de abordar ese tema, de poder formular el problema, pero también buscar la solución de ese problema. En el mismo planteamiento del problema podemos hacer la justificación de la investigación, ¿verdad? El planteamiento del problema se va a justificar en la medida que nosotros vayamos haciendo el planteamiento y que podamos encontrar y determinar qué ha sido resuelto en esos antecedentes, hasta dónde ya ha sido resuelto y qué es lo que aún queda por resolver, ¿verdad? Y entonces eso que aún falta es lo que nosotros vamos a dedicar para profundizar de ese tema. Es importante de que cuando ustedes elijan el tema, es decir, el área que van a abordar, que van a investigar, que sea un tema que ya existe, un planteamiento o un conocimiento de eso, es decir, de que ya haya una investigación previa para que sea más sencilla su investigación. Entonces aquí nosotros vamos a poner los problemas de conocimiento que pueden surgir, los problemas de la vida práctica, es decir, lo que ya nosotros tenemos, que ya puede identificarse, ¿verdad? Con mayor facilidad, que es lo que hace falta, aunque estos estén o no estén ligados. De eh, ¿cómo decirlo? Un planteamiento del problema surge de la necesidad de algo, carecemos de algo. Hay leyes, por ejemplo, para seguir la secuencia con esto de los derechos de la mujer, hay leyes, pero son leyes efectivas, se aplica esa ley, están han sido creadas las instituciones correctas para la vigilancia de los derechos de la mujer. Si una mujer está en un estado de peligro o de riesgo, tiene una institución pública donde recurrir. Todo esto hace la necesidad de plantearnos, ¿no? De interrogarnos qué es lo que está pasando. Entonces aquí puede hacerse, ¿verdad? Una delimitación sobre ese tema también, para ubicar el tema en el espacio y también en el tiempo, hasta dónde, ¿verdad? Va a llegarse eso. La justificación, aunque ya en el problema que hemos planteado en sí mismo, nosotros ya estamos aquí prácticamente justificando también, o sea, mejor dicho, con el planteamiento del problema, nosotros a la vez encontramos cuál es la justificación de ese tema. Entonces, aquí se va a abordar sobre ese tema, se va a abordar aún específicamente. Nosotros decimos, ya está, existe este problema,
por decirles algo, ¿no? Decía, no hay una institución donde las mujeres puedan recurrir si están en peligro, si corren un riesgo, no hay. Ese es nuestro problema. Ahora necesitamos identificar, hay otra institución, pero no tiene conocimiento, entonces lo que falta es promover a ese instituto o a esa ente regulador para la protección hacia la mujer. Quizás lo que necesitamos es publicidad, para proyectarlo. Entonces, ese es un problema también. O sea, hay, pero no es conocido. Entonces, cuando nosotros vamos haciendo el planteamiento del problema, vamos a ir buscando la solución y vamos a justificarlo. ¿Por qué es que yo elegí ese tema? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me motivó? Y esa justificación arranca, ¿verdad? O parte del planteamiento del problema que nosotros hemos hecho. Se constituye aquí una necesidad para poder plantear que se realiza la investigación por ese motivo, porque ya tenemos un problema, porque debe de realizarse una evaluación o es necesario que esa materia del derecho evolucione y que haya un avance en el derecho, en este caso del ejemplo que estamos diciendo, de que haya un avance en la protección, en la promoción de los derechos de la mujer, en los derechos de la mujer. Entonces, esa es nuestra justificación. Hemos encontrado, hemos delimitado un problema y se hace necesario resolver ese problema. Por eso es que abordamos este tema. Vamos a justificarlo de esa manera. Lo justificamos en la medida de que encontramos el problema, encontramos su solución y hemos encontrado también qué es lo que se hace necesario para solucionar el problema, a dónde queremos llegar. ¿Por qué? Porque es que sí existe la ley y la ley es completa, quizás sí existe la institución encargada para la promoción de los derechos de la mujer, para la protección de los derechos de la mujer, pero carecemos de publicidad sobre esa ley, sobre esa institución. Entonces, esa es lo que nos lleva a nosotros a hablar o investigar sobre ese tema. Si nosotros elegimos un tema, una materia del derecho, cualquiera que podamos, y intentamos buscar un problema y decimos, no, aquí no, todo está bien, con el derecho de familia todo está bien, no se necesita nada. No tiene sentido el realizar una investigación porque quiere decir de que no hay nada que resolver, no hay necesidad de resolver algo, entonces no hay justificación para realizar una investigación, ¿verdad? Sino que se refiere aquí de buscar una justificación y aclarar qué necesidades hay, qué carencias hay y entonces llevar esas debilidades que nosotros encontramos respecto al tema y que deben de ser superadas y que deben de ser abordadas por los actores encargados sobre ese tema, ¿verdad? Que nosotros estamos elaborando o que hemos investigado, mejor dicho. En todo caso, esto lleva al lector o a la comunidad científica, a la comunidad académica, a que se investigue más de ese tema que nosotros hemos realizado ya en esta investigación. ¿Cómo nosotros justificamos esta elección del tema? ¿Por qué estamos investigando eso? Podemos nosotros plantearnos algunas interrogantes y que den respuesta a la justificación de nuestro tema. Sí, por ejemplo, ¿qué medida es importante? Que si vale la pena estudiar ese tema o no,
que si puede este tema aportar algo al área de conocimiento al que pertenece el tema que hemos elegido, qué aportaciones interesantes se pueden proporcionar en el estudio de esta disciplina, cuáles son las razones que nos han llevado a estudiarlo, qué se ha estudiado ya de ese tema, y así vamos a justificar nuestro tema de investigación, la exposición de los motivos. Cuando resolvemos esta interrogante, entonces nosotros estamos diciendo es importante abordar este tema y esta es la justificación, ¿verdad? Entonces, también si nosotros lo vemos, el planteamiento del problema es en el ámbito jurídico, en el ámbito social, qué afectaciones socialmente hay, qué es lo que se puede justificar socialmente con el estudio de este tema, es decir, la importancia de poder hablar sobre el tema elegido, ¿verdad? Entonces, aquí se hace de esta forma. Cuando nosotros tenemos ya la respuesta a estas interrogantes, entonces nosotros vamos a poder justificar de una manera clara y ahora sí iniciar a redactar nuestra justificación del tema. Cuando ya tengamos respuesta a esto, vale la pena estudiar sobre los derechos de la mujer, vale la pena estudiar sobre los aspectos, por ejemplo, a ver, de las relaciones familiares o los derechos y obligaciones en la familia. ¿Vale la pena estudiar, investigar sobre eso? Claro que vale la pena. El derecho y todas las materias del derecho se necesita que haya una constante evolución a la medida de que se van presentando algunos aspectos que vamos encontrando algunos hechos sociales, unos cambios. Por ejemplo, hace un tiempo nosotros encontrábamos que hay demasiados delitos de homicidio imprudente. Hubo semanas tras semanas de que mirábamos en las noticias que murió una persona y fue producto de un conductor en estado de ebriedad, que fue un médico, que fue un policía, que fue a ver, no recuerdo ahorita, pero o sea, lo que yo quiero decir es que hubieron tantos accidentes consecutivos y que eran no solo de personas que nosotros catalogamos como bueno, es un delincuente, es probable de que sí. No, habían personas que están dentro de un perfil profesional, de que saben de que eso es un delito, de que saben que están conscientes de que pueden causar un daño si manejan. Ese es un problema social. Se necesita abordar ese tema, se necesita saber por qué una persona, aún sabiendo que en estado de ebriedad puede causar un daño, que ese daño se constituye como delito, es importante estudiarlo, sí, es importante de determinar, ¿verdad? Porque aquí es desde todo el ámbito económico, digamos, posición económica, no es solo la gente menos pudiente, no, están todos involucrados. Entonces es importante abordar sobre ese tema. ¿Será importante que haya un cambio en nuestro código penal? Sí, ¿y qué cambio? ¿Qué problemas estamos enfrentando o atravesando como sociedad que motiven una reforma? Entonces, esto se hace a través de la investigación. Y entonces, en una investigación por el comportamiento que se rige la sociedad o todos estos aspectos, ¿no? Es decir, hay accidentes consecutivos y entonces este delito se está presentando cada vez más.
es necesario una reforma, pues vamos a estudiar estos casos, ¿verdad? De modo de que inspiren de una reforma, que inspiren seguir viendo la evolución que deben de tener también las instituciones que están encargadas para la vigilancia y la seguridad en las carreteras, por ejemplo, ¿verdad? Que no es precisamente buscar una reforma de ley, sí está correcto, pero quizás carecemos de una vigilancia, entonces a eso vamos a abordar. Carecemos de vigilancia, hay que hacer un cambio en la institución, se necesitan nuevos planes, qué sé yo. Entonces ahí, pero vamos a encontrar ese planteamiento a medida de que nos vamos nosotros haciendo la pregunta. Y va a ser importante determinar o hablar, hacer referencia de los temas, por ejemplo, de los derechos de la niñez o de los derechos de la mujer o del uso del testamento, por ejemplo, que hay poco escrito sobre eso como una forma de sucesión. Es importante, si yo investigo, voy a dar algunas aportaciones interesantes para esa disciplina. Sí. Entonces, si la respuesta es sí, ese tema lo vamos a lograr justificar, esa investigación. En el marco teórico, aquí después ya de que nosotros hemos hecho el planteamiento del problema y las preguntas de investigación, definimos los objetivos, se evalúa cuál es la relevancia o la importancia de esto. También vamos a tener una factibilidad del estudio. Entonces vamos a proceder a sustentar la teoría del estudio. En este caso, hay que decir que el marco teórico también es conocido como marco de referencia. Las funciones del marco teórico es ampliar el horizonte de eso, de ese estudio y ofrecer una guía al investigador. Nosotros vamos a buscar acá para la elaboración del marco de referencia o el marco teórico, toda la literatura que ya existe, vamos a revisarla y vamos a leer y vamos a ir dándole la adopción de una teoría o el desarrollo de esa teoría y también vamos a analizar y a exponer los enfoques que le damos nosotros teóricamente a ese estudio que estamos realizando, es decir, la investigación que nosotros estamos haciendo. Entonces, las funciones del marco teórico es ampliar el horizonte del estudio y ofrecer una guía al investigador para que centre su problema y así evitar la desviación, ¿sí? De que mi tema sea conforme al planteamiento del problema que yo ya me hice, que sea conforme a la hipótesis planteada, que haya una relación en cada uno del contenido del protocolo de la investigación y que no haya una desviación del tema. El marco teórico, el marco de referencia nos ayuda a eso. Este marco de referencia también, un marco teórico, nos va a ayudar a fundamentar la hipótesis que den respuesta a las preguntas que han sido formuladas. En la hipótesis, nosotros nos hacemos planteamientos, ¿no? De qué es lo que está aconteciendo, qué posibilidad, qué causas son las que generan, por ejemplo, el que haya violación a los derechos del niño, o que el tratamiento de los niños no sea especializado. Y nosotros nos hacemos una hipótesis. La causa puede estar en un vacío legal o en una aplicación incorrecta de la norma.
Entonces, a la medida que nosotros vamos enfocando nuestro marco teórico o marco de referencia, podemos ir fundamentando también la hipótesis que nosotros que hemos planteado, ¿verdad? Y vamos a darle respuesta a eso, de modo de que puedan contestarse esas preguntas que nos hemos planteado. El marco teórico, de una manera general, puede ser definido como el abordaje de la forma en que vamos a plantear nosotros nuestro tema y que vamos a encontrar nuestro protocolo para definirlo y ir atendiendo a cada una de las series de consideraciones que nos hemos hecho, que hemos ido formulando. El marco de referencia, nosotros aquí vamos a considerar los antecedentes sobre el tema, los autores que ya han escrito sobre este tema. Es decir, el marco teórico o de referencia es también nuestra bibliografía, es todo lo que nosotros ya leímos, que es lo que se ha dicho ya, y desde ese planteamiento, entonces nosotros lo que hacemos es ir abordando el vacío que existe sobre ese tema. Y también abordamos aquí las partes de algunas ideas propias, ¿verdad? El documento no va a basarse únicamente en lo que ya está escrito, a menos que le demos nuestro método sea eso, ¿verdad? Enfocarlo ya a una investigación, ay, se me olvidó cómo se llama, a una investigación académica, pero de algo que ya está, es decir, como una recopilación. Nuestra investigación se basa de forma en que lo que hacemos es recopilar información que ya está, es decir, el conocimiento que ya está escrito sobre ese tema. Aquí nosotros lo que pretendemos es abordar un tema en particular que sí haya un antecedente sobre eso, pero darle un enfoque diferente, ofrecer nosotros un aporte a esa área del derecho que vamos a elegir nosotros para investigar o profundizar sobre ese tema. Entonces, ese es el propósito que nosotros vamos a buscar. Entonces, el marco de referencia nos sirve toda la bibliografía que ya vamos a ir seleccionando y que vamos a ir buscando, porque cuando ustedes ahorita hagan la elección del tema, pueden ir haciendo ya un análisis que de ese tema que ya está escrito. Bueno, ahora voy a buscar información sobre eso, voy a buscar información, voy a buscar fuentes de la información y voy a darle lectura de modo que me sirva como un marco teórico, basándome en lo que ya está escrito, pero dándole esa novedad, ¿verdad?, al tema, de modo de que el lector podamos ir identificando la novedad de ese tema, la importancia de que se retome ese tema. Si es algo que ya ha quedado ahí engavetado, encerrado, pues ahora con ese nuevo documento vamos a motivar que se siga profundizando del tema. Ese es la importancia, ¿no? No solo de recoger los datos que ya están escritos. Entonces, esto vamos a ir haciendo acá una coordinación coherente de los conceptos, de las proposiciones que permitan abordar el problema, es decir, que se haga un tratamiento integral al problema con un ámbito donde éste puede tener sentido, en la medida que nosotros vamos abordando el tema. De lo que ya está escrito, pero ahora nosotros con eso que ya está, o sea, con el marco teórico, el marco de referencia, lo que nosotros hacemos es recoger todos los datos conceptuales que ya existen, las referencias, ¿no?, de los autores que ya escribieron, pero nosotros lo utilizamos
para darle sentido, dar solución al problema que nosotros hemos encontrado, pero también para justificar esa investigación, pero también sirve para que nosotros podamos darle ese hilo conductor a la investigación, de ir tomando las referencias de los conceptos, de los principios, por ejemplo, y de todo lo que ya se conoce sobre el tema que nosotros hemos elegido para profundizar entonces nuestro tema de investigación. Bien, se nos termina el tiempo acá. En plataforma tienen la lectura completa de este tema. Ahí van a poder encontrar también para lo que ustedes van a trabajar para el examen. Ahí están definidos lo del planteamiento, y también en la sesión anterior está sobre la elección del tema, sobre la delimitación del título, a ver, sobre la justificación que son las partes, ¿no? Que van a considerar ustedes ahorita para el examen. Solo para recordarles lo que no tuvieron en la primera parte, el examen es el próximo sábado. Van a tener 24 horas para subirlo, no esperen al último momento, guarden el número de soporte técnico, que ellos son los que manejan la plataforma. Si no lo ven, si no lo pueden enviar, yo no les puedo ayudar, tiene que ser soporte técnico. Entonces, guarden ese número que ahí está en plataforma también, para que ustedes puedan encontrar una pronta respuesta con ella. Por supuesto que me pueden hacer de conocimiento y yo remito el mensaje a los de soporte técnico, pero será más ágil la respuesta si ustedes lo hacen directamente. El examen va a ser entonces en equipo, no más de 5 integrantes. Si deciden trabajarlo de forma individual, a partir de la elección de su tema hasta el examen final, van a trabajar individual. ¿Preguntas? Con respecto al tema, profe, ¿usted los va a dar o qué? ¿Tenemos que escoger alguno? Sí. Ustedes están libres de elegir el tema, de elegir la área del derecho que quieran abordar. En la libertad de que sea algo que a ustedes les guste, algo que a ustedes ya les llame la atención, porque entonces ustedes van a poder pensar, sí, en este tema, por ejemplo, a usted que yo sé que le gusta mucho lo constitucional, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué problemas hay en materia constitucional? Se necesita reforma, se necesitan otros aspectos, qué sé yo, pero en la materia constitucional, del derecho constitucional, ¿qué problemas tenemos nosotros los nicaragüenses en materia constitucional? Entonces, si a usted este tema le gusta, va a poder encontrar la justificación más pronta. El problema que usted pueda identificar. Incluso va a poder encontrar con mayor facilidad el sustento de su justificación, es decir, la bibliografía. Y también, si usted encuentra el problema, va a encontrar la respuesta. Si no hay problema, no hay investigación. Si todo está bien, entonces, ¿para qué escribimos? ¿Verdad? Entonces, eso, la elección del tema va a ser de ustedes, que sea algo que les guste para que se facilite el trabajo que van a realizar. Entre hoy y mañana, sí, les recuerdo, me envían los nombres de los integrantes del grupo y quienes lo van a hacer de forma individual. Les recuerdo nuevamente, todos deben de subir el documento a plataforma. Si no está en plataforma, no se presentaron a examen y tienen que reprogramar el examen. Y si es reprogramación, se hace escrito. ¿Ok? Gracias, profe.
Bueno, entonces nos encontramos en 2 sábados. Si tienen alguna duda o algo, ya saben, me escriben. Si no les contesto, me vuelven a mandar, me repican, porque a veces ando en la calle y ando el celular en vibración solamente, entonces me recuerdan si no le he contestado, por favor. Pero el próximo sábado entonces es el examen. Guarden el número de soporte técnico para que notifiquen inmediatamente que tengan un problema. Les sugiero que hagan captura de pantalla en caso que tengamos que hacer un reclamo a soporte técnico. No se dejen alcanzar el tiempo, no esperen hasta la última hora para subir su documento. ¿Ok? Entonces nos encontramos en 2 sábados en nuestra clase virtual. Que tengan buenas tardes y con los demás nos encontramos en un ratito para abordar el derecho aduanero.